mientras Sandra puede ponerle en configuración para poderla escuchar, le cedo la palabra a Héctor Rendón. Héctor. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas noches a todos. Preguntarte, doctor, una de las preguntas frecuentes que nos hacen llegar al medio es si, bueno, de acuerdo al plan de vacunación y lo que se tiene previsto, vamos a poder ver pues el resultado final de alcanzar la vacunación para el sector educativo, para el regreso a clases el próximo ciclo escolar. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de ello, doctor? Muchas gracias, Héctor. Pues bueno, mira, es tan importante abatir el rezago escolar que en general en nuestro país ha existido durante muchos años, pero que particularmente a nuestro país y a muchos otros países la pandemia nos ha golpeado y nos ha rezagado aún más. Es por eso que inclusive la UNICEF ha solicitado a los países que se tome en cuenta al sector educativo como una de las prioridades que se tengan dentro de las políticas o planes o programas o estrategias, como sea que les llamemos en los diferentes países y diferentes modalidades, que tomemos en cuenta al sector educativo para reactivarlo correctamente. En México no todas las niñas y niños de nuestro país cuentan con acceso a Internet o con algún dispositivo electrónico con el cual puedan tomar sus clases a distancia. El esfuerzo impresionante y extraordinario que ha hecho todo el país para tener las clases a través de la televisión y si no me equivoco, inclusive también algunas estaciones de radio, ha sido muy importante, pero no hay nada mejor que las clases presenciales, el cara a cara entre el personal docente y el alumnado, además del desarrollo social y psicomotor que esto representa, sobre todo para las poblaciones más vulnerables, que son niñas y niños de los primeros años de primaria y de preescolar. Particularmente, yo tengo un hijo de 4 años que es importante que recupere el contacto social con sus pares para tener un desarrollo completo de su salud. Recordemos que en materia de salud es el desarrollo biológico, psicológico y social. Muchísimas gracias, Héctor. Tenemos un plan específico para este sector educativo que se está llevando a cabo, que se está cumpliendo, que se está utilizando la vacuna CanSino de una sola dosis para poder contar con un sector educativo también ya listo para reactivarse durante los próximos meses y sobre todo con vistas al año escolar 2021-2022. Muchas gracias, Héctor. Gracias, doctor. Rubén Fieital, de Canal 11. Adelante, Rubén. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos los compañeros. Doctor, en este posible regreso a clases, ¿tienen contemplado todo lo que hay alrededor del regreso a clases, principalmente en las grandes ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey? Todo lo que implica el traslado, que aumentaría el traslado de gente en el transporte público, tráfico, toda esta parte, ¿lo tienen contemplado? Eso por un lado. Y otra parte, si en las escuelas, entre las medidas que se implementarían, hay detectores o se les pediría a las escuelas que haya detectores de CO2 para que no hubiera tanto riesgo entre los alumnos. Gracias. Muchísimas gracias, Rubén. Tenemos todo contemplado, afortunadamente, en el trabajo con la Secretaría de Educación Pública. Primero, lo principal, las 3B,
para regresar a clases. Semáforo verde, personal vacunado y regreso voluntario. ¿Esto qué significa? Que el regreso a las clases también es voluntario, por lo que se tiene que continuar con diferentes estrategias para que alumnas y alumnos no tengan falta de sus clases y que se continúe este tema de seguimiento a distancia para las familias que decidieran no regresar de forma presencial a las clases. ¿Qué otra estrategia? Horarios escalonados. ¿Qué otra estrategia? El hecho de que entren menos personas o menos alumnos y alumnas a los salones, es decir, reducir los aforos, a pesar de que el regreso a clases se dará idealmente solo en las entidades federativas que tengan el semáforo de riesgo verde, esto que es el menor de los riesgos posible de acuerdo a los indicadores que tenemos. También que el aforo sea reducido para que todas las personas que están alrededor del sistema educativo, docentes, administrativos, etcétera, tengan la confianza de regresar a el trabajo presencial en las escuelas. Entonces, horarios escalonados, personal vacunado, aforos reducidos, todas son las estrategias diferentes para que el regreso a clases no tenga un impacto negativo en el aspecto epidémico en nuestro país. Muchísimas gracias. Rubén. Francisco Mendoza. Buenas tardes, doctor Cortés. Francisco Mendoza de La Hoguera. Preguntarle si desde la Secretaría de Salud ya hay un posicionamiento o un mensaje pues sobre el Día de las Madres, que ya está muy próximo. Saber un poco cuáles serían los riesgos en esta, pues digamos, nueva versión, ¿no? De esa celebración, a partir de a partir de las expectativas económicas, a partir del sentimiento de cercanía que en México prevalece con las madres y pues sobre todo con esta campaña de vacunación, ¿no? De repente por ahí ya hay algunas personas que empiezan a pensar que se está completamente protegidos y eso ya empieza a disminuir las muertes. Entonces no sé si haya también un peligro de una falsa sensación de seguridad, sobre todo para este tipo de festejos. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Siempre existe un potencial de incremento de casos secundario a algunos eventos sociales como el próximo 10 de mayo. El llamado que hemos hecho, que comenté ayer y que seguiremos comentando, es que la vacunación de las personas adultas mayores al momento, específicamente, es una medida de prevención que se adhiere al resto de medidas básicas de prevención que hay que continuar haciendo y ejecutando hasta que contemos con una mayor cantidad de personas vacunadas que nos pudieran decir científicamente y a ciencia cierta que pudiéramos retornar a algunas actividades específicas sin el uso muy estricto de dichas medidas básicas de prevención. El llamado que hacemos es a continuar cuidándonos todas y todos, a no hacer que este próximo 10 de mayo se convierta en lo que pudiera orientar a nuestro país a un incremento en el número de casos, a una nueva ola de contagios, como se observó en el incremento del número de casos durante esta festividad en el año 2020. Continuar con la guardia arriba y aplicarse la vacuna cuando nos toque. Muchísimas gracias, Francisco.
La pregunta que hacía Sandra, no sé si ya tenga... Sí, hola. ¿Qué tal, Sandra? Hola, doctor, buenas noches. Ya por fin, perdón. A ver, yo lo que le quiero plantear es esto. Empieza la vacunación para los adultos de 50 a 59 y en lo sucesivo generaciones más jóvenes. Aquí estamos hablando de población trabajadora en edad y esto me lleva a la duda de si ellos tienen, en el caso de los patrones, se contempla el permiso para ausentarse para la vacunación, eso si es el caso, o qué pasará con ellos si necesitan acudir en fechas diferentes a estas programadas, que no empaten los tiempos, etcétera. Si hay permiso para ausentarse. Muchas gracias, Sandra. La ley del trabajo y en materia de seguridad social contempla múltiples razones por las cuales las personas se pueden ausentar por cuestiones de salud. La prevención la prevención de enfermedades debe ser una de estas causas. Sin embargo, el comprobante de vacunación con la fecha en la que se aplicó la vacuna puede y debería de ser suficiente para que las personas empleadoras no le afecten a la persona trabajadora en sus derechos, en su salario, etcétera, sino al contrario, debería de ser un aliciente para saber que esa persona que recibe su vacuna será una persona que llegará a su trabajo más protegida después de que la persona vacunada tenga esta respuesta inmunológica y por lo tanto disminuye el riesgo de que la empresa en la que trabajan estas personas tengan brotes y tengan pérdidas mayores que el hecho de dejar ir a vacunarse a parte de su personal, Sandra. Pero entonces, ¿sí lo contempla la ley o es un acuerdo más entre particulares? Es por el momento, yo le compartiría un acuerdo entre particulares, aunque ha habido diferentes cambios en la ley en los que se establece que se puede acudir a las unidades de salud a realizarse diferentes chequeos o diferentes, digamos, acciones preventivas de salud sin la afectación de los derechos laborales de las personas. Ok, y la otra muy rápido. También en esto de los adultos mayores, a los maestros que están en esta situación de edad, que ya más bien ellos ya tienen su cita, en algunos casos para vacunación, pero quizá también ya se encuentren en este grupo próximo a vacunarse de 50 a 59, pensando que en muchos casos sigue habiendo reticencias para la de CanSino. ¿Ellos se tienen que aplicar la de esta de CanSino o podrían esperar a la que les corresponde según su lugar de residencia? Pues mira, Sandra, desde mi perspectiva es un asunto también personal. Yo me aplicaría la primera que me toque, ¿sí? Si me toca CanSino, excelente, porque ya me tocó y además es una sola dosis y ya tengo mi esquema completo y en 2 semanas tendré la eficacia de la protección que dice los ensayos clínicos de esta vacuna y, como lo comenté anteriormente, una protección muy cercana al 100% para evitar la muerte. Entonces, yo me aplicaría la primera que me van a ofrecer en este caso muy específico. Lo que tenemos que recordar es que todas las vacunas que se aplican en nuestro país son eficaces, son seguras y cumplen con este porcentaje que establece la Organización Mundial de la Salud en materia de salud pública para considerar una vacuna apta para utilizarse de forma masiva, que es al menos más del 50% de eficacia en los ensayos clínicos. Muchísimas gracias por sus preguntas. Domingo,
2 de mayo, son las 8 de la noche con 2 minutos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos observaron a través de la televisión o de diferentes canales de internet. Muchas gracias a las personas de los medios de comunicación que nos acompañaron en esta transmisión virtual. 2 de mayo, Día Internacional contra el Acoso Escolar. Muchísimas gracias.